Haciendo empezará pronto, dice. ¿Sí? ¿Te llegó el aviso de la grabación? Sí, así es. Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Enciendo Bueno, mi cámara o todavía? yo creo que sí, aunque yo no tengo opción de la cámara, no sé por qué, Ya. pero sí, no hay problema en tu caso, amiga Lina. Ya, está perfecto. Ya, a ver, ¿está grabando o no está grabando? Grabación, detener grabación, no, grabación, ya. Ahí está grabando, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, bueno, comenzamos, ¿sí? Bueno, yo ante todo quiero darte las gracias, doctora Gloria Altamirano, por tener este tiempo destinado justamente para compartir con nosotros en este webinar que está organizando Huaynacay, porque buscamos siempre reforzar en nosotros los médicos de familia, los residentes, como es mi caso, toda esta parte formativa para poder hacer una mejor intervención a nivel de la gestión, a nivel de las comunidades, como sabemos que podemos desarrollarlas. Entonces, te agradezco por ello. Quiero presentarte porque sin duda es súper importante que sepamos todos con quién estamos contando en esta oportunidad. Entonces, quiero hacer mención que tú eres la doctora Gloria Altamirano Carvajal, egresada de la Universidad Ricardo Palma en lo que es la formación de pregrado, especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde a su vez también desarrollaste una maestría en salud pública y salud global. Y bueno, tienes una gama amplia de experiencia laboral a nivel del Ministerio de Salud, de la Dirección de Redes Integradas de Lima Norte, y de la misma manera todas estas intervenciones como responsable de epidemiología, coordinadora de la misma estrategia de salud familiar, de la misma área de epidemiología, tanto en Lima como en Cusco, y creo que eso es muy importante para nosotros. Por tanto, te doy pase para iniciar la ponencia que hoy vas a compartir con nosotros sobre lo que es gestión en la comunidad. ¿Sí? Gracias. Gracias, Diana, por tus palabras. Voy a encender mi cámara para que me puedan conocer. Gracias por la invitación. Mi nombre es Gloria Altamirano, como muy bien has mencionado, médico de familia. He elaborado en el primer nivel de atención y toda mi experiencia ha sido en el sector público, en el Ministerio de Salud. Y también ahora, pasando del primer nivel de atención, ahora estoy en la parte de macrogestión en el Ministerio de Salud, viendo el tema de servicios. Y es muy importante poder también compartir mi experiencia, ¿no? Entonces, voy a proceder a compartir, ¿no? Agradezco también a los residentes, a los médicos jóvenes, que de verdad la especialidad es muy bonita. La idea es impulsarla y querer lo que uno hace, ¿no? Porque por algo somos médicos de familia y estamos aquí para servir a las personas. Muchas gracias, querida Gloria. Entonces, damos paso a tu ponencia, que es gestión de lo cotidiano en atención primaria. ¿Me confirman si se ve la parte de presentación como presentación? Como presentación no se está viendo como el PowerPoint con todo el detalle de diapositivas, ¿no? Ya, a ver, vamos a intentarlo aquí, a ver, un momento, por favor. Ya, a ver, ¿me Sí, confirma, ahí sí, doctora? todo Ya, viendo bien. Sí. ya. Entonces, el tema que me ha tocado conversar con ustedes es gestión de lo cotidiano. Entonces, es importante saber a qué se refiere gestión de lo cotidiano, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del contexto donde nos encontramos, ¿no?
Por ejemplo, dentro del sistema de salud podemos navegar, ¿no?, desde la parte asistencial, ¿no?, o estar del lado de la gestión, ¿no?, de gestión de establecimientos de salud, o de repente de una institución de salud pública, o en el caso del mismo Ministerio de Salud o de la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no? También el escenario puede ser el primer nivel de atención de salud o el segundo nivel, ¿no?, en un hospital, ¿no?, o en un instituto también podemos estar laborando en esos ámbitos, ¿no? También puede ser una institución, ¿no?, de salud pública o privada, ¿ya? Y también puede ser en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay colegas que están en la parte de investigación, ¿no? Y también en varios ámbitos, tanto asistenciales como de gestión, ¿no? Entonces es importante recordar que la gestión de lo cotidiano lo vamos a aplicar donde estemos, ¿no? Y la idea que aquí me he centrado para el público en su mayoría, que nosotros nos encontramos, ¿no?, en el primer nivel, ¿no?, de atención de salud. Entonces, he encontrado una definición muy interesante en bases conceptuales para el ejercicio de la Rectoría del Ministerio de Salud del Perú, en la cual establece varias definiciones y conceptos, y uno de ellos es la gestión sanitaria. ¿Y qué quiere decir? ¿No? Que es un conjunto de conceptos, principios, lineamientos y acciones vinculado a la gestión de organizaciones de salud, necesarios para generar la toma de decisiones, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que gestionar es la toma de decisiones en el ámbito que nos encontremos. ¿Y qué incluye? Planificar, organizar, dirigir y controlar ciertos procesos en el ámbito de salud. ¿Con qué finalidad? ¿No? Como dice acá, para la entrega de servicios con calidad a los usuarios. Eso es muy importante que recuerden. Entonces, para el Ministerio de Salud hay 3 niveles de gestión. La macrogestión, que se relaciona a las políticas sanitarias de un territorio, a la mesogestión, que se da en establecimientos de salud, ¿no? Por ejemplo, en hospitales o el propio establecimiento del primer nivel de atención, pero a nivel de la dirección de este establecimiento. Y la microgestión o gestión clínica, ¿no? Y aquí es el punto. Dice que la gestión clínica es la gestión de los profesionales de salud en los servicios, ¿no?, de salud de los niveles operativos, ¿no?, que es la aplicación, la operatividad que hacemos nosotros en nuestro día a día. Entonces lo he relacionado al tema que nos toca hoy. Entonces, el nivel de macrogestión, como ya había mencionado, se relaciona a las políticas sanitarias de un territorio, y voy a mencionarles en las siguientes láminas. Eso le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social, o E-Salud acá en nuestro país, ¿no? Lo que también es la parte de aplicación de las políticas a nivel de las redes, ¿no?, de salud, a las direcciones regionales, por ejemplo, de salud, en la aplicación, ¿no?, de las políticas dentro de su ámbito territorial, ¿no? En cuanto a la mesogestión, que es la dirección y gestión de los establecimientos de salud, comprende hospitales del segundo o tercer nivel de atención y también establecimientos del primer nivel de atención. Y la microgestión, les mencionaba que es su sinónimo es la gestión clínica, y se da a nivel operativo, ¿no? Sea en un establecimiento del primer nivel o del segundo nivel de atención, pero ya en el día a día y aplicándolo, por ejemplo, en nuestra consulta diaria, consulta ambulatoria, ¿no? O, por ejemplo, dirigiendo algún servicio, ¿no? Aquí estoy poniendo un ejemplo de un laboratorio, ¿no? Nosotros en cada establecimiento de salud tenemos servicios, ¿no? El servicio de consulta externa, hospitalización, por ejemplo, en el segundo nivel, la farmacia, que también está en el primer nivel de atención, ¿no? Eso también, ese servicio se gestiona y está a nivel operativo. Entonces, tener en cuenta este último ámbito, que es el que vamos a dar énfasis, y sobre todo en el primer nivel de atención de salud.
Entonces, aquí en la mesogestión, ¿no? Voy a hacer énfasis a partir de aquí, que tienen instrumentos para la organización de los servicios, las funciones que cumplen, ¿no? El personal de salud y los servicios que integran a los establecimientos de salud, así como instrumentos para la gestión de recursos humanos, ¿no? Y en cuanto a la microgestión, nuestro tema principal, ¿qué instrumentos tenemos, no? Por ejemplo, los que usamos para la práctica clínica, ¿no? Las guías, ¿no? De repente también las vías clínicas, las guías de práctica clínica, por ejemplo. ¿Para qué? Para tomar decisiones en la atención directa de las necesidades. ¿Y cuáles son nuestros sujetos de intervención? La persona, la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, estos instrumentos que utilizamos en nuestra gestión cotidiana, ¿no? En nuestras actividades cotidianas, es el uso de estos instrumentos y está dirigida la atención de estas necesidades, ¿no? Desde nuestra consulta, pero también incluye, como les había mencionado hace un momento, la gestión de estos servicios a nivel operativo dentro del establecimiento de salud. Entonces, esta gestión clínica tiene como instrumentos las guías técnicas, ¿no? Guías de práctica clínica, también guías de procedimientos médicos y sanitarios. Aquí, por ejemplo, este instrumento lo tenemos en el Ministerio de Salud y hay un catálogo, ¿no? Que se denomina Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios, y ahí tenemos los procedimientos especializados, tanto de laboratorio clínico para lo que es consulta externa, ¿no? Salud familiar y comunitaria, etcétera, ¿no? Otras herramientas son las vías de cuidado integral. También existen tableros de mando con indicadores, y esto es muy importante que luego voy a mencionarles, ¿no? Entonces, recordar que la toma de decisiones en la atención de salud a nuestras personas, familia y comunidad de nuestro territorio, también lo hacemos aplicando, ¿no? Guías de práctica clínica basadas en la evidencia, y eso nos ayuda a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Optimizando recursos, ¿no? Farmacológicos, recursos financieros, y eso es muy importante saber que nosotros desde nuestro punto de trabajo, ¿no? Nuestra labor diaria lo podemos hacer, ¿no? Entonces, esto de la microgestión o gestión clínica está relacionada a la labor asistencial que hacemos, ¿no? Y va a tener en cuenta el perfil de competencias que tenemos como médicos de familia, al igual que otros profesionales de salud, ¿no? Las enfermeras, obstetras, odontólogos, ¿no? Entonces es importante saber que nuestro trabajo tiene un impacto. Y también, como les decía, que se puede gestionar en el nivel operativo dirigiendo un servicio, ¿no? Una unidad productora de servicios de salud. ¿Y aquí qué hacemos? Si nos dan a cargo un servicio, ¿no? Por ejemplo, que nos den a cargo la consulta externa de un establecimiento del primer nivel de atención de salud, tenemos que ver que aplique el personal, ¿no? Del equipo multidisciplinario las guías de práctica clínica, que tengan a la mano las recetas, ¿no? Los instrumentos, las historias clínicas, ¿no? Sea en su formato impreso o que esté operativo el sistema, ¿no? Informático, que tengan el listado de medicamentos a la mano y también que haya disponibilidad de los mismos en farmacia. Eso es muy importante. Entonces, saber que la autoridad de salud, en este caso las direcciones de salud, en caso de Lima Norte, las DIRIS, ¿no? Direcciones, ¿no? de redes integradas de salud, evalúan este desempeño, ¿no? Y muchos más, he puesto los principales, a través de indicadores. Y esto es importante saber, porque a través de los indicadores medimos cómo vamos avanzando en nuestros objetivos y metas que nos trazamos para la atención de nuestros usuarios de salud, así como el cuidado integral de los mismos.
Entonces, en un escenario de primer nivel de atención, sabemos que muchos dicen, ¿no? En la parte asistencial no hago gestión, ¿no? Entonces los colegas dicen que la gestión está divorciada de la parte asistencial o clínica, y no es así. Hay una definición que ya hemos visto hace un momento. Entonces, en la parte operativa hacemos la gestión clínica, ¿no? Y sabemos que de historia hay un divorcio entre los gestores que dirigen establecimientos de salud y los propios clínicos que realizan, por ejemplo, la consulta médica, ¿no? En el consultorio, y dicen, por ejemplo, no tengo nada que ver con los recursos de mi establecimiento de salud, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese escenario, ese pensamiento, no es correcto, ¿no? Entonces, es importante saber que quien realmente tiene las decisiones, ¿no? La última decisión de cómo se gasta la mayor parte de los recursos son los clínicos, ¿no? O los profesionales que hacen labor asistencial. ¿Cómo? Tomando decisiones clínicas en su actividad cotidiana. Y según la bibliografía que he dejado en pie de página de la lámina, menciona algo muy importante, que gestionar no es más ni menos que tomar decisiones que habitualmente implican asignar recursos. Y tiene mucha razón, más aún si trabajamos o nuestra experiencia es en el sector público, que muchas veces estamos limitados de recursos, ¿no? Financieros, recursos humanos, etcétera. Entonces, recordar ello y tener presente que en nuestro día a día tomamos decisiones, tomamos también en cuenta estos recursos que disponemos y tenemos que hacer de repente malabares para poder hacer que nuestro paciente tenga una receta, tenga una intervención sanitaria y pueda mejorar la salud, ¿no? Y ver también sus controles y seguimiento, ¿no? Y también se menciona que una definición de gestión clínica muy operativa es la de hacer correctamente las cosas correctas, es decir, manejar los recursos de manera, ¿no? Adecuada, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo está nuestro contexto también nacional, aplicando las guías de práctica clínica, optimizando los recursos, usándolos de manera eficiente, y eso nos va a llevar a que hagamos lo correcto, a que gestionemos bien los recursos que tenemos, pero siempre articulando, coordinando con el equipo de trabajo con el que estamos relacionados en un establecimiento de salud. Entonces, ¿cómo se encuentra la situación del sistema de salud del país? ¿No? Esta lámina quiero mostrarles porque es importante saber que en nuestro país el sistema de salud está segmentado. Como sabemos, hay establecimientos que dependen del Ministerio de Salud, otros de la Seguridad Social, otros de las Fuerzas Armadas y privados, por ejemplo. ¿Y por qué fragmentado? Porque incluso dentro de los establecimientos del Ministerio de Salud no hay una articulación o una comunicación directa que pueda hacer cumplir la longitudinalidad o continuidad de la atención de los pacientes que se atienden en estos subsectores, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, es la realidad de nuestro país, sabiendo también que tenemos 3 niveles de atención, ¿no? El primer nivel de atención, que vienen a ser los centros de salud, las postas o puestos de salud, que deberían resolver más del 80% de las patologías o problemas de salud del país, ¿no? Tenemos también un segundo nivel de atención, que son los hospitales del segundo nivel, y en el tercer nivel se encuentran hospitales del tercer nivel de atención de salud y los institutos, que deberían resolver lo más complejo. Entonces, esta articulación está débil y actualmente la mayor carga está recibiendo el tercer nivel de atención. Tenemos que resolver la mayoría de problemas aquí, en el primer nivel, pero eso va a depender también de nosotros, no solo de los gestores, sino de los operativos.
Y acá muestro una lámina en resumen del Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud, en la cual muestra, ¿no?, los diferentes subsectores, la cantidad de establecimientos en cada uno de ellos, ¿no?, del Ministerio de Salud, del Seguro Social, los privados, ¿no?, Fuerzas Armadas, etcétera. Y vemos que del Ministerio de Salud tenemos más de 8.000 establecimientos de salud activos. Y del primer nivel de atención, ¿no?, tenemos la mayoría de establecimientos de salud, ¿no?, de los cuales están entre privados, ¿no?, y públicos. Entonces la oferta privada surge de la debilidad del sistema público que tenemos. Entonces, si nosotros nos encontramos con mayor razón en el sector público, tenemos que fortalecer nuestras competencias y articulación como equipo de trabajo, ¿no?, dentro de estos establecimientos y aplicar los conceptos y atributos de la atención primaria, ¿no? Entonces, hay también problemas que están presentes en el primer nivel de atención y que han sido identificados. Por ejemplo, la capacidad instalada inadecuada. ¿Qué quiere decir? Que el equipamiento, ¿no?, que tienen los establecimientos del primer nivel de atención y la infraestructura está inadecuada en más del 90% de los establecimientos, según el ministerio. Hay un estudio, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? También sufrimos del desabastecimiento de fármacos y pruebas diagnósticas, ¿no? También tenemos limitados, ¿no?, o deficientes recursos humanos en salud. Y instrumentos de gestión que también tenemos limitación o desactualizados estos instrumentos, que sí, como ente rector del MINSA, se tiene que elaborar o actualizar para que sean aplicados por los establecimientos del sector salud, ¿no? También la calidad de servicios, ese es un punto importante, la percepción de los usuarios sobre el trato, sobre también de la disponibilidad de todos estos recursos. Esto lo sufre el usuario de salud, ¿no?, y lo podemos identificar a través de encuestas, por ejemplo, ¿no? Y también un punto importante es la limitación de financiamiento y de los recursos antes mencionados. Entonces, mostrando acá un panorama general de qué problemas sufre el primer nivel de atención, ¿no? Es importante saber que esto es algo que muchas veces no lo podemos tratar nosotros como operativos, pero sí hay otras acciones que podemos hacer, ¿no? Esta parte es muy importante que los gestores a nivel de mesogestión y macrogestión lo puedan ir resolviendo, ¿no? Entonces hay acciones que ya han estado tomando en cuenta estos niveles, ¿no?, de macrogestión. Volviendo a la problemática, hay un estudio muy interesante acerca de los problemas en la gestión de establecimientos de salud, ¿no?, en cuanto a esta encuesta, la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios de Salud, la ENSUSalud, que se realizó el 2016 por la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual a través también del Instituto Nacional de Estadística e Informática aplicó una encuesta a los usuarios de salud y también a los directivos de establecimientos de salud, ¿no? Se realizó una encuesta a 366 directivos de 184 establecimientos de salud a nivel nacional en nuestras 25 regiones del país. O sea, es un estudio representativo, ¿no? Entonces, ¿qué se identificó? La problemática general de la gestión de los servicios, tanto desde la perspectiva de los directivos como de las quejas de los usuarios, ¿no? Entonces, la lámina anterior les he mostrado como un pantallazo de lo que podemos identificar como problemas del primer nivel de atención, ¿no? Pero aquí en esta encuesta encontramos aspectos interesantes, ¿no? En la cual hay una pregunta que se hizo a los gestores que se denomina, ¿no?, basado en su experiencia,
y conocimiento profesional, mencione los tres principales problemas de gestión, ¿no?, en el establecimiento de salud que dirige, ¿no? Entonces encontramos que el 54.92% refiere que una problemática importante es la falta o escasez de recursos humanos, ¿no? El 36.89% la deficiente infraestructura, y el 28.42% ¿no?, déficit presupuestal, una limitación también de presupuesto que nos muestra temas de mesogestión que afectan la operatividad de los servicios, ¿no? Y esto es muy importante porque viendo este escenario vamos a luego ir hasta la parte de microgestión para ver cómo podemos actuar y marcar pautas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de la atención, ¿no? Pero esto es lo que veían, ¿no?, los que identificaron con los gestores, los que dirigen establecimientos de salud, ¿no? Ahora, esta encuesta nos muestra también de la perspectiva de los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son las quejas que se identifican de los usuarios? Y miren, muestra que el 34, casi el 35%, falta atención por médicos especialistas, ¿no?, en estos establecimientos de salud. La falta de citas, ¿no?, en un 34.7%. El maltrato del personal administrativo o asistencial en el 31.97%, ¿no? Entonces, ¿no?, de 100 personas, casi 32 refieren un maltrato por parte del personal. También la demora en la atención, ¿no?, la falta de medicamentos, ¿no?, se percibe todo esto en los usuarios. El incumplimiento de los horarios de atención en un 14%. Y falta de recursos humanos. Entonces, como vemos, los usuarios también perciben estas dificultades, ¿no?, o quejas que expresan, ¿no?, de los establecimientos de salud. Entonces, es la problemática en la cual nos encontramos actualmente, ¿no? Pero hay factores, como les decía, que no podemos modificar, pero también hay partes que podemos generar el cambio. Entonces, ¿qué avances hemos visto en macrogestión que nos puedan ayudar en el primer nivel de atención? Que se ha tomado la estrategia de atención primaria de salud renovada en nuestro país a través, ¿no?, del aseguramiento universal. Ya hay leyes, reglamentos en la cual ya se ha establecido, ¿no?, esta estrategia y se ha ido avanzando en el país, ¿no?, para que se pueda fortalecer la accesibilidad de las personas hacia el sistema de salud del Perú, ¿no? También se han reformulado los modelos de atención, ¿no? Ahora nos encontramos en el modelo de cuidado integral de la salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, que si bien es cierto se ha promulgado desde el 2020, están implementando el modelo y se está relacionando también a lo siguiente, al modelo de gestión y organización de los servicios de salud a través de las redes integradas de salud, ¿no? Está la ley 3885 del año 2018, en la cual a través de este modelo de organización de los servicios trazaría un modelo de atención basado en el cuidado integral, y esto se está impulsando, ¿no?, desde el ente rector del Ministerio de Salud, ¿no? Y otro ejemplo es la ley marco de telesalud, en la cual también se impulsa prestaciones, la interoperabilidad, el uso de tecnologías de la información y de la comunicación para las prestaciones de salud, ¿no? La historia clínica electrónica, también hay avances, los cuales son graduales, pero son pautas que ha marcado a nivel de Estado para que pueda fortalecer al sistema de salud, ¿no? Y en la mesogestión corresponde su implementación y sostenibilidad, ¿no? Entonces, desde la microgestión, ¿cómo podemos hacer, no?
Esta pregunta es muy importante, ya que vemos que el contexto nacional se han dado normativas para fortalecer la atención primaria de salud, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta que existen los atributos de la atención primaria, y eso quiero también recalcarles, que estos atributos tenemos que tenerlos presentes, tenemos también que ser promotores y impulsores de estos atributos donde nos encontremos, ¿no? Entonces, los menciono, ya ustedes lo conocen, ¿no? Es la accesibilidad o primer contacto que tenemos hacia, ¿no?, a todo el sistema de salud, la longitudinalidad, ¿no?, de las atenciones y de los cuidados de la salud a través del tiempo, la integralidad de ¿no?, del abordaje, ¿no?, de la persona, familia y comunidad, viendo desde la parte de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, ¿no?, la recuperación, los cuidados paliativos también, y teniendo en cuenta el no hacer daño a la persona, ¿no?, viéndolo de manera íntegra, ¿no? Teniendo en cuenta la parte espiritual, la salud mental, la salud física, ¿no? Y la coordinación con los diferentes niveles de atención de salud, ¿no?, para poder dar un cuidado que trace a la persona en el curso de vida, ¿no? Y esto aplicar donde nos encontremos, siempre tenerlo en cuenta. Según este estudio, que me pareció muy interesante mencionarlo, expresa que los atributos de la atención primaria expresan lo que ya hemos mencionado, pero se ven algunas incongruencias aplicadas en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, mencionan, ¿no?, entre comillas, que la atención primaria previene y promueve la salud, así como la detección temprana de enfermedades. Pero ¿qué vemos en nuestro sistema de salud? Que mayoritariamente se abordan dolencias comunes, hay entrega de medicamentos esenciales, ¿no? Y no hay una capacidad resolutiva del 80% de problemas de salud en este primer nivel de atención, donde se aplica más la atención primaria de salud, ¿no? En nuestro contexto estoy mencionando, ¿no? También menciona aquí que la atención primaria requiere de profesionales sanitarios, ¿no?, personal de enfermería, personal auxiliar, es decir, un equipo multidisciplinario con aptitudes sociales y conocimientos biomédicos concretos y especializados, ¿no? Pero aquí menciona que en países de ingresos bajos, la atención primaria es sinónimo de atención prestada por personal no profesional o técnico, por ejemplo, que sucede muchas veces en los lugares alejados, en zonas rurales y de bajos recursos, ¿no? Entonces, es lo que, por ejemplo, este estudio identifica. Y otro es que la atención primaria, ¿no?, facilita relaciones entre pacientes y médicos con participación en la toma de decisiones sobre sus enfermedades, creando vínculos entre los pacientes, sus familias y la comunidad, ¿no? Que eso es lo que impulsa, ¿no?, la atención primaria de salud. Pero ¿qué se identifica? Que en nuestro caso se reduce a un canal unidireccional, ¿no?, de prestación de servicios, o sea, un servicio de repente paternalista, ¿no?, y que incluye intervenciones ¿no?, solamente prioritarias de repente, ¿no? Pero ¿qué nos dice la evidencia, ¿no? Este mismo estudio muestra este hallazgo, pero señala que existen estudios y evidencia de la eficiencia de la atención primaria de salud, a través también demostrados por indicadores sanitarios. Entonces, la atención primaria de salud, tomando en cuenta los atributos y aplicándolos, ¿no?, donde se encuentre el personal con esta formación y también viendo estos niveles de gestión, han demostrado menor mortalidad, ¿no?, por todas las causas. También un mejor acceso a la atención de salud y cuidados, ¿no?, integrales de salud. Una menor tasa de ingresos hospitalarios. ¿Por qué? Porque se hace un seguimiento, un control
¿no? Que tome en cuenta la longitudinalidad del cuidado, ¿no? De las personas, un menor número de consultas con especialistas, porque la capacidad de resolver los problemas mayoritarios se da en este primer nivel de atención que está enfocado en la atención primaria de la salud. Menor uso de servicios de urgencias, ¿no? Mejor detección de efectos indeseables de las intervenciones médicas, ¿no? Teniendo en cuenta la prevención cuaternaria y una mejor satisfacción del paciente o usuario de salud. Así como el uso de tecnología, ¿no? Que luego vamos a dar algunas pautas, ¿no? Entonces, para recordar, ¿no? Que vemos este escenario, pero tenemos que tener en cuenta la toma de decisiones se hace en la práctica diaria, y al hacerlo en nuestra práctica diaria o clínica, va a impactar en la gestión y eficiencia de los servicios de salud, donde nos encontremos, ¿no? En el contexto, ¿no? Como les venía mencionando, de establecimientos de salud del primer nivel de atención de salud. Entonces, amigos, hay mucho por hacer. Está en nuestras manos también esta responsabilidad. Entonces, es muy interesante mencionar que tenemos que organizarnos en equipo, y en el primer nivel de atención nos caracterizamos porque hay equipos de trabajo, hay personal de salud, profesionales, técnicos, que son equipos tanto multidisciplinarios, ¿no? Que todos hacemos nuestra labor, ¿no? Y en conjunto lo dirigimos a nuestros usuarios de salud, y equipos interdisciplinarios que todos hacemos una labor conjunta e integrada para un solo fin, ¿no? Como les decía, hay profesionales de la salud y técnicos. En nuestro caso, en el primer nivel tenemos enfermeras, obstetras, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, ¿no? Y técnicos auxiliares, ¿no? Técnicos o auxiliares de la salud. Entonces, son equipos que integran diferentes visiones, ¿no? Y profesiones y técnicos. Y también hay personal asistencial y administrativo. Y hay un tema también acá, que en la realidad de nuestro país tenemos personal nombrado, ¿no? El cual tiene bonos o deberes y derechos establecidos por este tipo de normatividad, ¿no? O modalidad laboral, ¿no? Hay también personal que es tercero, que prácticamente se contrata por sus servicios. Entonces, todos estos aspectos están dentro y lo vemos en nuestro día a día, en nuestros establecimientos de salud. Pero eso no quiere decir que haya diferencia. Todos somos un equipo de salud, ¿ya? Y acá dando énfasis al equipo de profesionales, ¿no? Y técnicos, sobre todo asistenciales, que vamos a hacer, ¿no? Vamos a brindar el cuidado de salud de la población, ¿no? Entonces, tenemos también que tener en cuenta que hay actitudes pasivas, tanto de nosotros o de repente del equipo de salud. ¿Y esto a qué nos conlleva? A que muchas veces al tener una actitud pasiva, esperamos soluciones externas, ¿no? ¿Qué nos dice la solución externa? Que otros tienen la culpa, que otros lo resuelvan, que el gestor del establecimiento resuelva los problemas ¿no? Del establecimiento de salud, del desabastecimiento de fármacos, que sí, está en sus funciones, pero hay cosas que también tenemos que ver como equipo de salud, ¿no? Siguiendo con el tema de una actitud pasiva, ¿no? Muchas veces vemos la cultura de la queja, y no solo por el personal, ¿no? Médico, sino también el personal técnico, por enfermeras, que muchas veces vemos desesperanza en el primer nivel de atención por esa limitación de recursos que hemos observado en láminas anteriores, ¿no? También vemos un complejo de inferioridad, ¿no? El médico de familia o el médico general que está en el primer nivel de atención de salud muchas veces siente que el primer nivel
es menor o es inferior al nivel hospitalario o al segundo o tercer nivel de atención. Entonces eso hace que la actitud sea pasiva y haya, por decirlo así, una desesperanza, ¿no? Y también influye el bajo liderazgo de los equipos, ¿no? Todo esto nos hace tener una actitud pasiva, pero una actitud activa nos hace generar soluciones, identificar problemas, proponer, ¿no? Proponer actividades, y esto nos lleva a la mejora de la calidad continua de nuestras prestaciones de salud, del cuidado que va a recibir las personas y la organización del equipo de salud. Entonces es importante tomar esta actitud. Y es importante saber que cuando conformamos un equipo de trabajo, tener en cuenta que tenemos características del sistema de salud y la comunidad que se atiende. Entonces, de repente hay más problemas odontológicos en toda esta zona, incorporamos a los odontólogos, o problemas de salud mental, incorporar al psicólogo, y también capacitar al personal de salud en estos temas para que en el abordaje que se hace en las consultas podamos aplicar de repente instrumentos, encuestas, y podamos ver de alguna manera integrada la atención a la persona que acude a los establecimientos de salud, ¿no? También sabemos por evidencia que tener un médico de cabecera mejora la relación de médico-paciente, ¿no? Hay un cuidado, ¿no? Y también la longitudinalidad de la atención. La adherencia de tratamiento es mejor cuando el médico sigue a sus pacientes, ¿no? Hace un seguimiento, un control, y los ve año tras año. Y esto también de alguna manera aumenta la capacidad resolutiva, porque sabe de qué sufren los pacientes, cuáles sus problemas de salud, y puede intervenir desde la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación. Y recordar que, por ejemplo, acá en la foto vemos un equipo de diferentes profesionales, ¿no? Enfermera, obstetra, técnico y el médico, que se complementan en la atención que realizan, en el más dirigido al cuidado de la salud. Más que una atención, es el cuidado integral. Y lo que sí tenemos que saber, que para organizar nuestro equipo de salud es importante que interioricen, asimilen y tengan claro cuál es la misión que cada uno cumple. Y esto se relaciona a este ajuste de las características del equipo, ¿no? ¿Cuál es la misión que tenemos, ¿no? Sea en el primer nivel de atención, sea en el sector público o privado donde nos encontremos. Y esto, ¿no? La misión, teniéndola clara, va a mostrar las características de este equipo, de esta organización del equipo. Si todo el equipo desconoce o no asimila la misión por la cual está en un primer nivel de atención de salud, las intervenciones y los cuidados no van a ser integrados, de repente la calidad va a ser menor. Entonces es importante sensibilizar a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Interiorizando la misión, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en un establecimiento del primer nivel de atención de salud? ¿No? Entonces es importante ello, organizar al equipo de trabajo con esta visión de integralidad y teniendo en cuenta la misión que tenemos, ¿no? Entonces es importante que en el primer nivel de salud se trabaja en equipo, ¿ya? Si estamos en un sector, en el sector público, desde la consulta gestionamos los recursos públicos, ¿no? Al dar una receta, al guiarnos ¿no? de las pautas que nos brindan las guías de práctica clínica, buscando la mejor atención del paciente, ¿no? También aplicando instrumentos que nos pueden ayudar en el seguimiento de la persona, y también articulando con otros profesionales para brindar otras prestaciones. Y todo acaba con un costo, ¿no? Con un presupuesto. Y eso
es resultado del manejo que hagamos de nuestros pacientes, sean pacientes con enfermedades agudas, enfermedades crónicas, ¿no? Recordar que los resultados del equipo interdisciplinario o multidisciplinario es producto de cada uno de los integrantes que lo componen, ¿no? Por ello es importante sensibilizar, articular, coordinar, ¿no? Y saber cuál es la misión que tenemos, ¿no? Porque estos resultados es el producto de la interrelación y del trabajo que hagamos, ¿no? Entre nosotros hacia nuestros pacientes y familias y comunidades. Es importante también tener herramientas de gestión, tener indicadores, y eso nos va a proporcionar la medición de lo que hacemos, ¿no? Y esto, con la medición de todo lo que hagamos, va a servir para la toma de decisiones, ¿no? La idea también es tener información a la mano, las estadísticas, ¿no? Cuántos atendidos, cuántas atenciones realizamos, cuántas referencias. A veces decimos, esto no nos sirve a nosotros, es para el gestor, ¿no? Del establecimiento de salud, para el que realiza la mesogestión. No es así. Nos sirve también en nuestro día a día para ver cómo estamos manejando nuestros pacientes, por qué los referimos tanto, o de repente qué tipo de medicamentos o qué esquema de medicamentos estamos usando en los pacientes que muchos acuden nuevamente o no hay adherencia al tratamiento. Revisar esa información. La información es poder y eso nos ayuda a la toma de decisiones. Y es importante la aplicación de indicadores y valorarlos, porque de acuerdo a ello, nuevamente decirles que nos ayuda a optimizar nuestros recursos, ¿no? Y sobre todo si estamos en el sector público, ¿no? Los recursos públicos en los cuales se les asigna a los establecimientos de salud, y está también en nuestras manos, ¿no? Y es importante también el uso de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarse. De repente puedo hacer telellamadas o teleconsultas, teleinterconsultas, o usar mensaje de texto, correos, ¿no? Estas herramientas nos pueden ayudar también a ver cómo están nuestros pacientes fuera de la consulta presencial, ¿no? Entonces es importante saber, ¿no? También la renovación de nuestra práctica clínica. ¿Qué tiene que ver? Es un proceso largo, continuo, ¿no? Los resultados no se dan de un momento a otro. ¿Y cómo renovamos nuestra práctica clínica? Identificando qué problemas, ¿no? Dificultan en nuestra atención, ¿no? Sabemos que los factores que hemos mencionado, sí, pues nos afectan nuestra consulta diaria, pero al aplicar a nuestros propios pacientes, ¿cómo están aquellos pacientes que reciben medicamentos para la hipertensión, diabetes? ¿Cómo va el seguimiento? ¿Cómo va la adherencia? ¿No? Entonces, ahí también a ese nivel tenemos que identificar, ¿no? Si también ha recibido atención por el nutricionista de nuestro equipo de salud, si ha recibido visitas domiciliarias o hay debilidad en ello. Entonces, para renovar estas prácticas tenemos que identificar qué problemas nos afectan, ¿no? Y de ello, identificar posibles soluciones y siempre teniendo en cuenta los atributos de la atención primaria, ¿no? El primer contacto, la longitudinalidad, cómo va mi paciente, ¿no? En los diferentes niveles de atención que los he referido, ¿no? En la continuidad de esta atención, cómo va este paciente en la cual yo estoy interviniendo, ¿no? Y cómo puedo mejorar esta atención, este cuidado de la salud que estoy realizando a mis pacientes, ¿no? Y de esta identificación de posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo, puedo coordinar con la enfermera para tener una lista de los pacientes que requieren, y priorizándolos, requieren visitas, ¿no? Para lo cual
podamos listar una programación y acudir de repente a sus domicilios para ver qué está pasando con la adherencia del ¿no? Al tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, identificar estas posibles soluciones y seleccionar aquellas que en los recursos que tengamos lo podamos aplicar. De repente, no todo lo que nosotros identifiquemos vamos a aplicarlo. Entonces, seleccionar, priorizar en qué podemos ir mejorando en nuestro día a día, identificando los problemas, ¿no? Diseñando qué soluciones y priorizando, ¿no? Aquellas alternativas que podemos realizar, ¿no? E implementarlas poco a poco, de manera gradual, ¿no? Paso a paso, incluyendo al equipo, ¿no? De atención primaria o en nuestro caso, en el equipo del establecimiento de salud, ¿no? En nuestro primer nivel de atención. Entonces, recordar ello. Y estas herramientas lo tenemos, ¿no? A la mano. Podemos reunirnos con el equipo de salud y ver esta problemática. Y del debate puede salir soluciones alternativas, ¿no? Para poder implementar de manera gradual. Y, por ejemplo, hay algunas estrategias, ¿no? Que podemos tener en cuenta, ¿no? Hay experiencia en implementación de programas sobre prioridades sanitarias. Por ejemplo, en nuestro país existe la Dirección, ¿no? De Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? No transmisibles, en la cual, por ejemplo, se prioriza a las personas con diabetes e hipertensión, ¿no? Entonces, puede en el establecimiento de salud implementarse un programa de pacientes con enfermedades crónicas para tener un padrón o un listado de estos pacientes e identificarlos y tener un cronograma o una programación de tanto del seguimiento, sea con control, ¿no? Por las citas presenciales, ¿no? Gestión de estas citas también por el propio médico o por el equipo de salud, por la enfermera, ¿no? También programación para las visitas domiciliarias en caso se requiera ver, ¿no? En su vivienda cómo vive la persona, cómo está alimentándose. Entonces es importante implementar estos programas para ciertos grupos, ¿no? Que se priorizan en la comunidad y tienen buenos resultados, ¿no? Entonces, no tener miedo, ¿no? Ante propuestas nuevas que ustedes tengan, siempre pensar en qué es una solución. Sabemos que algunos dicen, no, mejor no genero problemas, sigo como estoy, hay que hacer lo mismo de siempre, ¿no? Versus generar soluciones. Sabemos que a veces hay personal que se resiste al cambio, pero es mejor proponer, ¿no? Y también explicando los beneficios de un cambio de actitud, un cambio de la dinámica de trabajo en bien de ¿no? De la población y de nuestros pacientes. Esto es tener en cuenta. También hay buenos resultados cuando las citas son gestionadas por el médico tratante versus las citas gestionadas por la admisión del establecimiento de salud, que muchas veces lo hace un personal técnico basado en un sistema, ¿no? De citas o un programa de citas electrónicas, ¿no? Un sistema, ¿no? De citas en la admisión del establecimiento, ¿no? Entonces hay buenos resultados cuando el propio médico con el paciente coordina las citas ¿no? De los usuarios y puede hacer también de repente cambios, ¿no? Coordinar con el familiar para ver cuál es la mejor disposición, ¿no? O disponibilidad de tiempo que tiene el usuario. Entonces, tomarlo en cuenta, si podemos aplicarlo en nuestro establecimiento de salud, ¿no? También aplicar y actualizar, ¿no? Los protocolos de referencias y contrarreferencias, porque es importante tener al día este instrumento y saber también qué vamos a referir.
¿no? Muchas veces al hospital se refiere, ¿no? Problemas que podemos resolverlo en el primer nivel de atención. Entonces, necesitamos, además de actualizar nuestros protocolos de referencia, tener a la mano las guías de práctica clínica para poder resolver de mejor manera los problemas de salud de nuestros pacientes, ¿no? También el uso de tecnología de la información, consultas por teléfono, en caso de los mensajes de texto puedo hacerlo en pautas que se le da al paciente, ¿no? De manera puntual que no genere una respuesta o una conversación con el paciente. Por ejemplo, recordarle su cita, ¿no? Su próxima cita, y esta herramienta, el mensaje de texto, nos puede ayudar, ¿no? Y esto que ya les he comentado, ¿no? El uso de las guías de práctica clínica, también algoritmos de lo que es ¿no? Solicitud de pruebas diagnósticas, de laboratorio, de imágenes, por ejemplo, tenerlos a la mano y de manera actualizada nos ayuda mucho, ¿no? Basarnos en la evidencia, ¿no? Para poder mejorar la calidad de la atención que damos a nuestros pacientes. Y es algo muy interesante, ¿no? Que todo sería muy bueno lo que hagamos, medirlo, ¿ya? Porque midiendo lo que hacemos, ¿no? Identificando cuántos pacientes han mejorado con una intervención, cuántos se les ha hecho seguimiento, a cuántos no, por ejemplo, nos ayuda a proponer mejoras, ¿no? Mejoras en la calidad de nuestra propia atención, ¿no? Y acá un cuadro muy interesante de esta bibliografía, en la cual se plantea, ¿no? Una pirámide, como vemos acá, en la cual actividades, por ejemplo, informes o solicitud de pruebas, lo puede hacer un personal auxiliar o técnico, ¿no? Esta parte, priorizarlo o darle énfasis a este personal para que pueda, ¿no? Ir haciendo actividades más complejas, ¿no? Los profesionales de salud que brindan las prestaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí las actividades de, ¿no? Preventivas, ¿no? Incluir la participación activa de la enfermera o de profesionales capacitados para que lo más complejo, ¿no? Lo más complejo ya lo haga el médico, ¿no? Del establecimiento de salud, en la cual, ¿no? Ya requiere de repente un cambio de medicamento, actualización de la receta, en la cual requiere también ver la adherencia al tratamiento en la consulta, ver de repente alguna, en una evaluación de alguna complicación de las enfermedades crónicas que tengan nuestros pacientes. Entonces, hay un filtro que podemos ir coordinando con el personal de la salud, tanto técnico, que atienda lo esencial en cuanto a actividades burocráticas, como dice acá, o trámites, ¿no? que se presentan en nuestros establecimientos de salud, y hacer partícipe a nuestros compañeros profesionales de la salud, y también usando estas herramientas, ¿no? Y la tecnología de la información y de la comunicación, para ir resolviendo estos problemas menos complejos, y lo más complejo pueda ser visto por el médico, ya que este recurso humano es también no tenemos todos los establecimientos de salud con médico, entonces hay que priorizar también en nuestros propios establecimientos de salud este tipo de atención, ¿no? Coordinando de manera, ¿no? Articulada y directa con nuestro propio equipo de salud, ¿no? Bueno, esta gráfica es como una tuerca en la cual se complementa el médico de familia con los médicos de atención secundaria o los médicos que laboran en un establecimiento, por ejemplo, del segundo nivel de atención, en un hospital, ¿no? Pero sabemos que los médicos de familia nos especializamos en lo más frecuente, ¿no? Y ellos se especializan en un campo clínico,
y entre los dos nos articulamos, nos complementamos. Entonces es importante saber ello. No somos más ni menos, nos especializamos en lo más frecuente, promovemos los atributos de la atención primaria, ¿no? Y aplicamos herramientas donde nos encontremos. Por eso es importante el uso de las tecnologías de la información porque nos ayudan a que los pacientes accedan a los servicios, ¿no? Les daba un ejemplo de las llamadas, de los mensajes, ¿no? ¿Para qué esperar una cita para saber cuándo es mi siguiente control si le puedo enviar un mensaje a mi paciente? Pero eso debe estar organizado, consensuado con el equipo, ¿no? De salud del establecimiento, ¿no? Tener en cuenta el no hacer daño, ¿no? Y también lo que impulsa lo que se refiere a la prevención cuaternaria. Los exámenes que pidamos no son una batería para un chequeo o detectar algunas enfermedades, sino es para comprobar hipótesis diagnósticas. ¿Ya? Usemos las pruebas, ¿no? Adecuadas y siempre pensando en no hacer daño por exceso. Y vimos, ¿no? Que una problemática, una queja de los usuarios es el maltrato. Entonces, como médicos de familia, y de verdad les digo que en la formación que tuve en la universidad, tuve una experiencia muy interesante por el enfoque que le da el médico de familia a la persona y a su familia. Y eso nos impulsa a ser promotores del buen trato, ¿no? Y generar la confianza a los usuarios, tanto externos, ¿no? Nuestros pacientes y sus familias, como el usuario interno, a nuestros propios compañeros. Impulsemos esta actitud proactiva, ¿no? Humanística, ¿no? Que la medicina humana de repente está perdiendo. Entonces, eso tenemos que generar confianza y humanidad en lo que hacemos. Por algo somos personal médico, ¿no? Entonces, las personas buscan esa confianza, ¿no? Contar sus problemas, buscar soluciones. ¿Y quién más que nosotros? Y siempre tener en cuenta la medicina basada en evidencia, porque optimiza recursos. ¿Ya? También, ¿no? Siguiendo con estas pautas, el compromiso que tenemos con la persona, la familia y la comunidad. Y ya les he mencionado, saber cuál es nuestra misión, y no solo como médicos, sino de todos nuestros compañeros del primer nivel de atención. Impulsemos esta forma de trabajar, no de trabajar, sino de estar en un establecimiento, ¿no? Del primer nivel de atención, haciendo o aplicando la misión que tenemos ahí. Y hacerlo centrado en la persona, ¿no? Viendo de manera integral, ¿no? La integralidad de nuestro cuidado y viéndolo de una perspectiva biopsicosocial y espiritual. Además, un tema interesante, como les decía, los indicadores nos ayudan a medir, pero recuerden que no todo es cifras. A veces ¿no? Nos dan una cantidad de pacientes que tenemos que lograr los indicadores, ¿no? Que tenemos que hacer una serie de o cifras o cantidad de referencias o de interconsultas, ¿no? Sabemos que son indicadores para la gestión, pero tratemos de que esa persona que está recibiendo este procedimiento es un ser humano igual que nosotros, ¿ya? Pero recuerden que esto nos ayuda a ver cómo estamos, cómo avanzamos en nuestras intervenciones. De alguna manera nos ayuda a tomar decisiones, pero no olvidar que no todo es cifras. Por ello, el trato al paciente es importante y ser agentes de salud, ¿no? Que la persona a la cual está pidiendo la consulta podamos conversar, coordinar y hacerlo partícipe de su propia, ¿no? De su propio cuidado, ¿no? Hacerle saber a la persona que viene a nuestro establecimiento
que ellos tienen la capacidad de su cuidado con la ayuda del equipo de salud del establecimiento, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de indicadores que aplican establecimientos de salud, ¿no? Un ejemplo es la satisfacción del usuario, ve el tema del trato, de la calidad, el porcentaje de quejas, ¿no? Por ejemplo, otros como las coberturas, ¿no? De tamizajes, de vacunas, nos ayudan a ver cómo estamos en la cobertura de las intervenciones sanitarias en nuestra población. Si estamos bajos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorarlas, ¿no? Incrementar de repente las salidas a campo de manera estratégica, programada, articulando con el gobierno local, con los colegios, por ejemplo. Entonces es muy interesante no solo el trabajo dentro del establecimiento, sino fuera de él, a través de las actividades extramurales, ¿no? Y esto nos ayuda, ¿no? Volviendo a los indicadores, a gestionar nuestros recursos, ¿no? Y tener en cuenta la medicina comunitaria, ¿no? La organización del equipo, ver qué personas en nuestra comunidad requieren la atención, ¿no? O la visita domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Ver las prioridades para el seguimiento, ¿no? Como hay limitados recursos humanos, también priorizar a estos grupos de pacientes para darle la continuidad de la atención a nivel extramural, ¿no? Entonces esto mejora la relación médico-paciente, el seguimiento y la adherencia. El trabajo comunitario es muy importante en el primer nivel de atención. No todo está dentro del establecimiento de salud, ¿no? Y algunas estrategias es clasificar a los pacientes en grupos, ¿no? Implicar a nuestros compañeros, ¿no? A las enfermeras, ¿no? A los nutricionistas, a los odontólogos, para complementar los cuidados que pueda recibir estos grupos prioritarios, ¿no? Y acá unas fotos que, bueno, la experiencia que tuve en el primer nivel de atención, ¿no? Y mi compañera de siempre en esos momentos, la señora que es técnica de enfermería, ¿no? Ella, ¿no? Con ella nos íbamos a las visitas domiciliarias a hacer sesiones de lavado de manos de manera programada, nos tocaba 2 veces, por ejemplo, 2 a 3 veces por semana, a visitar las familias con niños menores de 5 años, ¿no? A los niños con anemia, por ejemplo, en ese tiempo era la prioridad. En el trabajo comunitario, ¿no? Sectorización, ¿no? De nuestro territorio e identificación de los grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en estos, es una prioridad sanitaria y del Estado la anemia en niños, ¿no? Menores de 3 años incluso, es la prioridad, y acá, por ejemplo, toda la comunidad sectorizada y por colores, y el grupo identificado por manzana, en la cual se tiene, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que visitar, ¿no? Esta experiencia, esta foto es ¿no? De aquellos años, pero sigue esta estrategia. Y aquí por ejemplo, otra sectorización del distrito de Puente Piedra, ¿no? En Lima Norte. Por ejemplo, acá que han identificado niños con deserción de vacunas en menores de 5 años. ¿Quién prioritariamente ve esto en su día a día? La enfermera, pero eso no hace que el médico se involucre. Entonces, este grupo de riesgo, ¿no? Identificado en este territorio, en este mapa, hace que identifiquemos también en qué manzanas se ubican las personas para luego realizar las visitas. Otros grupos identificados vemos gestantes, ¿no? Pacientes con tuberculosis, niños con anemia, ¿no? Entonces es importante saber cómo en nuestro territorio nos podemos organizar, identificarlos y aplicar, ¿no? Los enfoques o los atributos, ¿no? De la atención primaria, ¿no? Y esta última foto
muy interesante cuando se impulsó la estrategia de salud familiar, en la cual los directivos de los establecimientos, los gestores de los establecimientos de salud de las diferentes microredes, en ese tiempo se involucraron y se impulsó el día de, ¿no? La celebración del Día de la Familia. Y es importante saber que siguen con ese enfoque, ahora con el modelo de cuidado integral a través de las redes, ¿no?, integradas de salud, seguir impulsando, y esto nos va a ayudar para poder implementar de mejor manera la estrategia de atención primaria de salud, sobre todo en, ¿no?, en nuestros establecimientos de sector público del país. Entonces, con esto acabo. Acá hay algunas herramientas que pueden ayudar, normativas del MINSA, ¿no?, del Ministerio de Salud, del REUNIS, que es el Repositorio Único de Información en Salud. Acá se ve el tema de la morbilidad, la disponibilidad de fármacos, el perfil epidemiológico, ¿no?, las guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Por ejemplo, acá el Instituto de Evaluación de Tecnologías de ¿no?, en Salud e Investigación, IETSI, del Seguro Social, ¿no?, de Salud, también tiene un repositorio de guías basadas en la evidencia, ¿no? Y la encuesta que les había mencionado en su salud, del 2016 es la última, pero acá muestra cómo perciben los usuarios la atención, cómo los gestores ven esta gestión de los establecimientos y la problemática que les he mostrado, pero eso no quiere decir que agotemos nuestra fuerza, sino es una oportunidad de aplicar nuestros conocimientos y el liderazgo que necesitamos impulsar en el primer nivel de atención de salud, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querida doctora. De verdad te agradecemos el tema que ha estado muy completo, muy interesante y muy importante para recordarnos de lo que estamos llamados todos como médicos de familia. El hecho de ser gestores implica desde lo que mencionó, esa atención que tenemos en el día a día y no quedarnos con que por ahí no podríamos hacer más cuando nuestra intervención de por sí es muy importante porque somos el primer contacto, ¿no? A veces se nos olvida o nos dejamos llevar por el día a día y consideramos que sí, es necesario recordarnos cada cierto tiempo este aspecto tan importante y la base de nuestra propia especialidad. Yo quería hacerle una pregunta que, bueno, un poco iba en relación a lo que nos compartió incluso la estadística de esos tres principales problemas de gestión que incluso desde los directores, los mismos usuarios mencionaban, este tema de los recursos humanos. Sé que es un tema a veces un poco complicado, álgido por temas que ya conocemos, asociado a los presupuestos que nos designan, a las prioridades que dan en nuestras diversas instituciones, pero ¿cómo está en este momento tal vez el Ministerio de Salud un poco en respuesta de esa necesidad, donde sabemos que hay esa falta de recursos humanos, no solo de médicos, porque como bien lo mencionó, somos un equipo que debe de trabajar de manera interdisciplinaria, pero ¿cómo tal vez va esa gestión? ¿Cómo cree que nosotros podíamos incluso empujar un poco más para que se pueda dar este acceso a estos profesionales donde encontramos, ¿no?, esa ausencia, incluso postas, centros de salud en el interior, donde no hay ni médico, ¿no? Hay a lo mucho un personal técnico, pero bueno, buscamos cambie esa situación para bien de nuestro Perú, de nuestra población y nuestros pacientes. ¿Cómo va esa gestión, tal vez? Sí, bueno, esa parte corresponde ya a nivel de del Ministerio de Salud. En el caso, le comento sobre los establecimientos del Ministerio de Salud, ¿no? A través también de las direcciones regionales o gerencias regionales de salud o las direcciones de redes integradas de salud en Lima Metropolitana, ¿no? Las demás que he mencionado anteriormente, las DIRESAS y JERESAS, son en las demás regiones del país,
¿no? Y esa parte, sí, hay una metodología que aplica las brechas de recursos humanos, ¿no? En los niveles de atención, sobre todo en el primer nivel, ¿no? De atención de salud. Eso depende mucho de la Dirección de Personal de Salud del MINSA, en la cual ¿no? se aplica y también se ha hecho varias asistencias técnicas para que a nivel de regiones, ¿no? y establecimientos identifiquen su brecha de recursos humanos. Ahora el tema es que en algunos se ha identificado, pero el tema presupuestal es el que tiene que analizarse, ¿no? Entonces, esa parte corresponde al nivel de la mesogestión, ¿no? y la macrogestión, como mencionaba en una de las láminas, poder dar respuesta a esta brecha de recursos humanos, ¿no? Quizá nosotros, desde nuestro nivel operativo, realizamos la labor, ¿no? En estos establecimientos, pero sí requiere ya un nivel más complejo de gestión para dar esta respuesta. Por ello, me he centrado más en la parte de microgestión, lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día, ya que el nivel de decisión para el tema de, por ejemplo, contratación de recursos humanos, lo que es la infraestructura, el equipamiento, los medicamentos, eso ya es un nivel más complejo de gestión. Y sí, hay herramientas que se está aplicando desde, ¿no? desde el Ministerio de Salud y las direzas, jerezas, DIRIS, para poder cerrar estas brechas. Y depende mucho de la información con las que cuenten cada uno, ¿no? Cuántos médicos, enfermeras se requieren. Sabemos que estamos por debajo de los indicadores establecidos a nivel regional, ¿no? de la región de las Américas, ¿no? Pero ello depende mucho de esta parte de la gestión. Pero eso sí llamo también a los colegas de que no se desanimen en lo que podamos hacer a nuestro alcance, hacerlo bien, hacer correctamente lo que podemos hacer. Eso es lo que puedo mencionarles. Y ya el nivel de mayor complejidad en la gestión sí debería ser lo que corresponde. La disponibilidad de recursos humanos, recursos tecnológicos y gestionando el presupuesto para la sostenibilidad de los contratos, ¿no? Ya que hay muchos médicos de familia que culminan sus estudios, ¿no? Su formación, y ya como especialistas, muchos se ven limitados porque no hay oferta laboral. Entonces, esta parte sí, las direzas, las jerezas, diris, deben también analizar esa oferta, ¿no? Y poder incrementar las plazas o la contratación de estos especialistas, ¿no? Para poder fortalecer el primer nivel de atención. Y sí está mencionado, por ejemplo, en el contexto de las redes integradas de salud, el médico de familia con el personal capacitado en atención primaria tiene que estar en los establecimientos puerta de entrada al sistema. O sea, ya lo dicen las normas, ¿no? El reglamento también menciona estos equipos multidisciplinarios que incluyan médicos capacitados, ¿no? Y eso también hace saber que el médico de familia que es promotor de la atención primaria tiene que estar presente. Entonces es un avance que ya hemos tenido como sector basado y respaldado por estas normas, ¿no? Les hablo de las redes integradas de salud, por ejemplo, el modelo de cuidado integral, hablan mucho de la atención primaria de salud y de esta labor en el primer nivel de atención. Muchas gracias. Gracias, doctora, porque creo que nos aclara o sobre todo también nos impulsa a seguir con estos deseos de cambios y mejoras en todas nuestras intervenciones. Creo que con eso tenemos más claro todo lo que podemos hacer, a lo que estamos llamados, recordar en el día a día, de verdad hacer una adecuada gestión de nuestras consultas con esas herramientas que incluso como especialistas vamos adquiriendo y teniendo.
y bueno, qué mejor con las pautas que también en su vasta experiencia nos está brindando. Damos por concluida el webinar del día de hoy. Agradezco el tiempo. Vamos a hacerle extensivo su certificado de participación con nosotros a su correo. Y bueno, esperamos pronto también seguir contando con usted en algunos otros temas que sin duda nos van a nutrir en este conocimiento que necesitamos y buscamos adquirir para cada día desempeñarnos como adecuados y verdaderos médicos de familia y comunidad. Sí, muchas gracias por la invitación y presta para apoyarles. Gracias también por elegir esta especialidad. Sé que para muchos es difícil, también tengo compañeros que de repente han desertado en el camino, sé muchas experiencias sobre ello, pero no, hay que seguir adelante y haciendo bien las cosas donde nos encontremos, va a ayudar a que esto se multiplique, ¿no? Porque somos, bueno, de alguna manera, dar el ejemplo, ¿no? De este enfoque integral que tiene la especialidad, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Que tenga una linda noche y un bonito fin de semana. Muchas gracias.